A- ayer me olvidé de apagar. Y entonces grabó por 2 horas. Pero está bien, no. Eso es fácil. Eso lo tomo las 2 horas y después lo corto lo que sea y bueno, no hay problema. Ayer hablamos acerca de la situación de la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia fue fundada por el apóstol Pablo cuando él estuvo en mayormente 3 ciudades: Derbe, Listra y Iconio. Y esa es la parte principal de Galacia, y ahí él predica el evangelio. Pablo le dice a ellos que le predicó la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Y obvio que cuando los hermanos, y literalmente Hechos dice que había algunos fariseos que habían creído. Y cuando estos fariseos creyeron en Jesús, básicamente llegaron a la conclusión de que, muy bien, vamos a seguir siendo fariseos, pero ahora tenemos a Jesús, ahora tenemos a Cristo. Y Cristo nos va a dar el poder para seguir siendo fariseos. Porque le tengo que decir algo acerca de la religión. La religión es muy difícil. La religión es muy difícil de obedecer. Una vez estaba en un vuelo con mi esposa y había un señor que estaba en nuestra fila. Era una fila de 3 asientos y él estaba, no se había sentado, estaba parado, esperando que nosotros lleguemos. Y yo le contesto. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros llegamos, el hombre tenía el asiento del medio. Le habían asignado el asiento del medio. Y no sé cómo que le ha dado a la ventana a mi esposa, y a mí me han dado el pasillo. Entonces el señor judío, muy ortodoxo, religioso, con la kipá, con las trencitas, vestido de blanco y negro, así, me dice: ¿usted dónde se va a sentar? Y entonces rápidamente ahí mi esposa se dio cuenta que él no podía sentarse al lado de una mujer, por si una mujer lo tocaba. En una de esas, esa mujer estaba inmunda. Entonces yo me tuve que sentar al lado de él, me tuve que sentar en el asiento del medio, obvio, horrible. Pero hablé con él, ¿no? Y entonces le expliqué quién era, qué hacía, todo lo que nosotros creíamos. ¿Y saben lo que este hombre me dijo? Me dijo: usted es muy afortunado. Y le digo: ¿por qué? Porque le dejé saber, ¿no?, que nosotros amamos a Israel y amamos al pueblo judío. Y el hombre me miró así y me dijo: usted es muy afortunado. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque usted no es judío. Ah, sí. Y entonces le digo: ¿pero cómo? Me dice: porque ser judío es muy difícil. Nuestra religión es muy difícil. Claro, es imposible. Son 613 leyes en el Antiguo Testamento que hay que obedecer. 613 leyes. Y no se pueden obedecer todas. No se puede. Y entonces, claro, estos hermanos, que ya eran hermanos, que habían recibido a Cristo, eran fariseos, empezaron a decir: nosotros podemos ahora obedecer las 613 leyes de la Torá porque porque Cristo nos ayudará. Y le estaban predicando eso a la iglesia de Gálatas, y no solamente eso, pero le estaban diciendo a los hermanitos gentiles, a los hermanos gentiles que no tenían ni idea de lo que es la Torá, de quién era Moisés, de quién era Abraham, de quién era todo el Antiguo Testamento. Ellos no tenían ni idea, eran gentiles, eran griegos. Le empezaron a decir que ellos los varones se tenían que circuncidar para ser salvos. Cuando Pablo escuchó eso, ustedes saben, se volvió loco.
La otra cosa que ellos, los religiosos, decían era que Pablo les hablaba a los gentiles acerca de la gracia, acerca de la libertad que tenemos en Cristo, porque se quería congraciar con ellos, ¿sí? Y quería traer mucha gente a la fe. Ustedes saben que hay todavía personas que cuando uno habla de la gracia te dicen, no, ese mensaje es muy fácil. Lo que pasa es que ustedes le hacen el mensaje del evangelio muy fácil a la gente para que vengan, pero el mensaje del evangelio no es fácil, es difícil, es duro. Bueno, ese argumento no es nuevo. Ese argumento existió en el primer siglo de la iglesia. Entonces Pablo, el versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Habían atacado a su apostolado, le habían dicho que él no era un apóstol genuino porque no había estado con Jesús, no había estado cuando bautizaron a Jesús, no había estado cuando Jesús resucitó. Y entonces Pablo le dice, miren, yo no soy apóstol según hombres, ni para hombre. Yo soy apóstol de Jesucristo y por Dios el Padre. Y aquí dice que lo resucitó de los muertos. Aquí habla de que él tiene una convicción y un conocimiento que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Bueno, es obvio que Pablo lo vio resucitado. Camino a Damasco, ¿se acuerdan qué sucedió? ¿Quién se le apareció? Pablo. Y cuando se le apareció Jesús. Y cuando se le apareció Jesús, se le apareció el Jesús de la gloria, el Jesús resucitado. Entonces, en el versículo 1, él establece eso rápido y dice, y también les mando un saludo de todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Y ahora en el versículo 3, miren lo que dice. Entiendan esto porque estas palabritas tienen significado. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ok, espérese que se lo voy a traducir para que tengamos una mejor comprensión de esto. Gracia, es decir, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es la bondad inmerecida de Dios al pecador. Otra vez, la gracia de Dios es la bondad de Dios que no es merecida, que no hay absolutamente nada que podemos hacer para merecerla o para ganarla. La gracia de Dios, pero es la gracia de Dios al pecador, al que la necesita, ¿no? Entonces, él dice gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Le voy a decir por qué. Porque la gracia, cuando uno recibe la gracia de Dios, ¿sabe lo que viene después? Paz. Paz. Le voy a decir por qué. Porque todos los cristianos que no entienden lo que es la gracia de Dios, no tienen paz. ¿Por qué? Porque todavía están tratando de obedecer a Dios, están tratando de complacer a Dios, y a Dios no lo podemos complacer porque Cristo vino para complacerlo en nuestro lugar. Entonces, cuando yo entiendo que la gracia de Dios, que la bondad de Dios fue extendida hacia mí y yo la recibo, ahí yo tengo paz. Si no, voy a seguir esforzándome y trabajando y haciendo y pensando de cómo yo puedo agradar a Dios. Y Dios nos está diciendo, no, para eso mandé a mi Hijo Jesús. ¿No? Entonces, este no es un saludo. Esta es una declaración que Pablo hace del principio. Gracia y paz sean a vosotros. Y después dice de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la palabrita de es desde. Desde. Es un poquito más claro. ¿Por qué? Porque la gracia
y la paz vienen desde. La palabra desde describe como tomar algo, de un pedazo de algo que está entero. Entonces yo tomo algo desde y lo tomo para mí. Es decir, la gracia y la paz de Jesucristo vienen de parte de Dios. Es como que Dios tiene este regalo para mí y yo lo tomo y viene hacia mí desde Dios. Dios el Padre y Jesucristo, ellos son los autores de la gracia y la paz. La gracia y la paz solamente viene de Dios. Dice el versículo 4, y ahora en el 5, el 6, el 7, él lo va a aclarar, bien lindo, bien hermoso. Dice, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. A Jesús, escúcheme bien ahora lo que le voy a decir, a Jesús no lo mató nadie. A Jesús no lo crucificó nadie. Esta mañana estaba escuchando una conferencia de un rabino judío muy conocido, y le hicieron una pregunta. Le hicieron una pregunta por la persecución que hubo y toda la persecución horrible que hubo en contra del pueblo judío. Y él dijo, a nosotros la gente nos persiguió porque nosotros no aceptamos el cristianismo. Y ustedes saben bien que en la edad moderna, en la edad media, la religión le enseñaba a la gente que los judíos mataron a Jesús. Son los asesinos de Jesús. A Jesús no lo mató nadie. Escúcheme bien. Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso. A Jesús no lo mató nadie. Jesús se dio a sí mismo, voluntariamente. Los soldados del templo trataron de tomarlo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que un día anterior lo trataron de aprisionar y no pudieron, se cayeron todo el piso. ¿Sabe por qué? Porque no era el día, no era el momento de tomarlo. Él decidió cuándo. Entonces él se rindió, él se dio a sí mismo, ¿no? Él se dio a sí mismo. Yo quiero que, porque en estas clases tenemos un poquito más de tiempo. Yo quiero que ustedes sepan que en el Nuevo Testamento hay dos palabras para dar. Dos palabras para dar. Está esta palabra, el que se dio a sí mismo. Esta palabra dio es lo opuesto a tomar. Yo tomo y doy. Y esta palabra dar se usa en Juan 1, cuando Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio. Esta palabra dar es simplemente dar, simplemente porque yo quiero dar. Punto. Hay otra palabra que es la palabra regalo, don, dádiva, ofrenda. Se traduce mucho como ofrenda. Por ejemplo, ustedes saben bien que la salvación es ¿qué? El don de Dios. Cuando esta palabra se usa cuando los reyes fueron a ver a Jesús en Belén y le trajeron dones. Le dieron dones. Bueno, esta palabra es una ofrenda. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que Cristo hizo por nosotros no fue una ofrenda. No fue simplemente algo que Él nos dio porque nos tuvo pena. No fue un regalito que nos hizo. Cuando la Biblia dice que Él se dio a sí mismo, esa decisión la hizo Él solo. Él se dio a sí mismo. Pudiera explicártelo más, pero yo quiero que entiendas que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la otra palabra de dar, es como cuando yo doy un regalo, cuando doy una limosna, cuando doy
No, esta palabra cuando Jesús se dio a sí mismo, es la palabra se dio totalmente. Y no se dio porque nos tenía pena y lástima. Él lo hizo, Él decidió Él mismo. Y entonces Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Y ahora miren esta expresión. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ajá. Él se dio conforme, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ves? La palabra dar, de ofrenda, de dar, una dádiva, es porque alguien tiene una necesidad. No, yo quiero que usted entienda esto, por favor. Alguien tiene una necesidad, entonces yo le doy esa palabra. Esa palabra dar, una dádiva, una ofrenda. ¿Sí? Como los reyes le trajeron ofrendas, le dieron ofrendas. La otra palabra que se dice, que se usa cuando Jesucristo se dio a sí mismo. Ahora entiendan esto. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Momentito. ¿Usted entendió lo que está diciendo Pablo? Cuando Jesucristo se dio por nuestros pecados, eso se vio en la cruz. Se dio por nuestros pecados. Pero otra vez se lo voy a repetir. Pero esto fue la voluntad de nuestro Dios y Padre. A ver. Yo sé que Jesús nos ama mucho. Espérate. Yo sé que Jesús nos... Le voy a decir algo fuerte, ¿está bien? Medio fuerte. Medio fuerte, nada más. Yo sé que Jesús nos ama. Yo sé que Jesús siempre nos conoció. Pero nunca se olviden de que Jesús se dio según la voluntad de su Padre. A ver. No, es que Él se dio por mí. Sí, se dio por todos nosotros. Pero no se olviden que Jesús hizo la voluntad de su Padre. Eso es muy difícil entenderlo. Porque nosotros, que Jesús murió por mí. Sí, Jesús murió por mí. Pero murió por mí porque el Padre decidió que Él tenía que hacer eso. Esto está en la voluntad del Padre. Nosotros muchas veces personalizamos mucho el Evangelio, todo, y como todo tiene que ver conmigo. No. La obediencia de Jesús fue a su Padre. Padre, en tus manos. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Por eso Pablo dice, miren, la gracia y la paz vienen desde Dios el Padre y desde Jesucristo. Porque el Padre, antes de la fundación del mundo, decidió que su Hijo tenía que darse a sí mismo para librarnos de este siglo malo. Esta es toda la voluntad del Padre. El amor del Padre. A mí me da una cosa, ¿no? Me da una cosa horrible, porque ahora hay toda una enseñanza de que Jesús es hermoso, que Jesús es lindo, que Jesús es amoroso, que Jesús es esto, pero Dios, el Dios del Antiguo Testamento era malo. Y como que te pintan un cuadro de que Jesús vino, nació en Belén, pero todo lo que pasó antes, eso era Dios el Padre, porque Dios el Padre es severo.
Muchos de nosotros tenemos una visión de Dios el Padre como como un viejo con una barba larga que está sentado y está demandando y está obligando y está dictando, cuando fue el Padre que decidió esto. El Padre sacrificó a su propio Hijo. Fue el Padre que lo hizo. ¿Ustedes me entienden? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, ¿qué? A su Hijo unigénito, al único que tenía, y es único. Entonces, ustedes entienden ahora que Pablo les está presentando acá, les está haciendo una plataforma de que el Padre decidió esto y Jesús pagó por todos nuestros pecados. La salvación no se puede comprar, porque ya está pagada. La salvación no se puede comprar, ya está pagada. Por eso es un regalo de Dios, es un don de Dios, para librarnos de este siglo malo. Cristo rompe las cadenas de la esclavitud al pecado. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios. Espérese. Para que sirvamos a Dios, no para que nos ganemos la salvación. ¿Agarraron esa? El Señor Jesús pagó por nuestros pecados enteritos, todo entero, consumado es. Simplemente por su gracia y su misericordia. Ahora nos da esta salvación completa, no en partes, completa. ¿Para qué? ¿Para que seamos salvos? No, somos salvos. Ahora nos salva, ¿para qué? Para que le sirvamos. No se olviden, a todos aquellos que estudiaron Apocalipsis, no se olviden que nosotros por toda la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servirlo. Vamos a servir a Dios. ¡Qué privilegio! Vamos a servir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para eso Jesús nos salvó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le sirvamos a Dios. Somos libres para servirle. No, espérese. Quiero hacer una distinción acá. Porque yo he conocido a gente que pobrecita. ¿Se acuerdan cuando le conté aquella experiencia que tuve en México? Qué horrible. Yo en la ciudad de Querétaro, en el corazón de México, yo estuve ahí y en un día estuve y al día siguiente me tenía que volver y el vuelo salía a las 6 de la mañana, pero cuando fui al aeropuerto, una hora antes me dijeron que el vuelo no salía. Y entonces yo dije, bueno, pero yo tengo que volverme. Bueno, no, usted se tiene que ir al Distrito Federal de México, a la capital. Y bueno, pero y digo, ¿y cómo llego? No sé, eso es problema suyo, me dijeron. Y entonces yo tuve que salir. Entonces digo, ¿pero cómo yo llego? ¿Cómo llego? Y dice, se tiene que tomar un taxi. ¡Ja! Pero es un viajecito de 4 horas. Un viajecito de 4 horas. Y bueno, salí, me costó $250, pero salí, lo pagué con mucho gusto. Y ustedes saben bien que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y entonces salió el taxi y llovía. Llovió todo el viaje, llovió. Todo el viaje. Pero ¿saben lo que vi? Empecé a ver ciclistas por todos lados. Gente en bicicleta. Pero no vi 100. Había miles de ciclistas que iban detrás de camionetas, detrás de camiones, porque iban de ciclistas de Querétaro hasta el DF a la Basílica de la Virgen de la Guadalupe. Y no iban para adorar, iban para hacer un sacrificio. Estaban haciendo un sacrificio. Y en esas 4 horas había gente muerta en el camino. Gente muerta, gente murió, ataques al corazón, un montón de accidentes.
Y yo le preguntaba al taxista y le decía, pero ¿qué? Dios me dio la oportunidad de verlo, de cómo hay gente que se esfuerzan por algo que ya está pagado, para agradar a Dios. El taxista me dijo, ¿sabe lo que me dijo Betsy? Que cuando era niño, el abuelo de él, lo montó en la bicicleta y lo llevó, el abuelito. Y él, no, era un niño y no, el esfuerzo. Y después cuando uno llega ahí a donde está la basílica, que es una basílica impresionante, ustedes van a ver a gente ahí subiendo de rodillas, con las rodillas ensangrentadas, llorando. No, bueno, qué cosa, ¿no? Para tratar de ganarse un favor de Dios. Qué trágico. Imagínese cómo se debe sentir el padre cuando el padre dice, te di todo, ¿por qué todavía estás tratando de hacer eso? Ya te lo di todo en Cristo Jesús. Bueno, entonces, en el versículo 5 dice Pablo, claro, ¿qué va a decir? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿A quién le da la gloria? Al Padre. Le da la gloria al Padre por los siglos de los siglos. Está bien, mire, quiero como que aclarar bien esta verdad. ¿Está bien? La quiero aclarar bien. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Jesús, sí, Jesús nos ama. Sí, Jesús, pero yo quiero que usted entienda, todo lo que Jesús hizo, lo hizo por obediencia al Padre. Y usted va a decir, ¿y yo? No. Es que el Padre hizo esto por nosotros. El Padre fue el que le dice al Hijo, hijo, vas a tener que pagar por los pecados de ellos. Sí, Padre, si tú me lo dices, yo lo hago. Y esta decisión del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo lo fortaleció. No se olviden. Porque sin la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo, Jesús no lo podía hacer, porque Jesús se vació de toda su autoridad divina y se hizo hombre. Entonces todo lo que él hizo, toda la obediencia al Padre, la hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué modelo? Pero lo hizo todo por obediencia. Yo me acuerdo la primera vez que entendí esto, me tomó unos días entenderlo, que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por el amor al Padre. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor al Padre. Y el Padre lo hizo para librarnos a nosotros. El Padre los hizo para librarnos a nosotros de este siglo malo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después de este pasaje, de los primeros 5 versículos, ahora Pablo, como le dijo, miren, aquí va la gracia y la paz, pero ahora vamos al grano, al tema principal. Y después de la salutación, el apóstol Pablo habla del problema que existía en la iglesia. Después de que Pablo había compartido el evangelio de la gracia, los cristianos en Galacia habían aceptado otras enseñanzas que eran contrarias al evangelio que les predicó Pablo. Y Pablo comienza su exhortación con una sorpresa. Estoy maravillado. Estoy como que estaba en shock. Era un shock. ¿Cómo? Después que les expliqué todo lo de la gracia de Dios, todo lo de la obediencia de Cristo, todo esto, y ustedes ahora, ¿a dónde van a volver? Van a volver a tratar de ganarse la salvación con esfuerzo humano. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto, no había pasado mucho tiempo, tan pronto, se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Sí. Él le explicó todo esto de la gracia.
Le explicó todo lo que Cristo hizo en obediencia al Padre y que el Padre lo hizo para darnos su gracia. Y dice entonces, ustedes se alejaron para seguir un evangelio diferente. Quiero decirle desde ya, no hay dos evangelios, hay uno solo. Si no se habla de este evangelio, es otro. Yo ni le voy a decir otro evangelio, es otra cosa, pero no es el evangelio de Cristo. Miren, en esto tenemos que ser absolutamente absolutamente claros. Esto no se negocia. Esto no se analiza. El evangelio de Cristo, el evangelio, en la palabra de su gracia, la palabra de su gracia. Y entonces él le dice, estoy maravillado que os habéis alejado. Esta palabra, alejado, es una palabra muy fuerte porque tiene la idea de remover algo, de removerlo. Es la misma palabra, por ejemplo, que se usa en Hechos. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, ¿dónde vivieron los israelitas por 400 años de esclavos? ¿Dónde vivieron? En Egipto. Muy bien. ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron a Egipto? ¿Se acuerdan? José, lógicamente, estaba en Egipto. Pero ¿quién fue después? El papá. Fue Jacob. Jacob con toda su familia. Fueron 70 personas a Egipto. ¿Y saben qué? Se quedaron a vivir en Egipto. Y tuvieron niños, tuvieron familia, pero ¿qué pasó? Vino un faraón que no conocía a José y los esclavizó. Porque mientras José estaba vivo, nadie tocaba a la familia de José. Pero como José se murió, y después vino un faraón que no conocía a José, los faraones que venían esclavizaron al pueblo. Estuvieron esclavos 400 años. Ahora miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Jacob se murió en Egipto. Jacob se murió en Egipto. Sus hermanos se murieron en Egipto. José se murió en Egipto. José se murió en Egipto. Y los egipcios, a ver si ustedes han visto estas películas. ¿Saben por qué eran famosos los egipcios? Porque hacían momias. ¿Miren? Las momias. Ellos sabían hacer, todavía nosotros tenemos momias de hace 3000 años atrás que están bien momificadas. Los egipcios hacían momias. ¿Saben lo que le dijo José a sus hijos? Le dijo, yo quiero que me hagan un juramento. No me momifiquen. Pongan mis huesos, los huesos de mi papá y pongan mis huesos en una caja. Y un día ciertamente ustedes van a salir de acá, le dijo. Le profetizó. Le dijo, ciertamente ustedes van a salir de acá. Y van a ir a la tierra que Dios le prometió a mi abuelo y a mi bisabuelo, a mi abuelo y a mis padres. Y cuando ustedes salgan de acá, porque ciertamente ustedes van a salir de acá, le dice José, yo quiero que ustedes me juren, me hagan un juramento de que ustedes se van a llevar mis huesos y que me van a enterrar en la tierra prometida. ¿Qué tal? Y entonces la Biblia dice, en Hechos 7, dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales, todo, él y los padres y todo, fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón y Siquem. Abraham había comprado un terrenito, porque Abraham era profeta y ya sabía que iba a enterrar a toda su descendencia en esta tierra. Y después de todo, de 430 y algo de años después, vuelven y encuentran el lugar donde enterrarlo. Miren lo que es Dios, ¿no? Esa palabra, que los huesos fueron trasladados, esa es la palabra que Pablo usa acá, que ustedes, ¿qué han hecho? Ustedes, tan pronto os halláis, acá dice alejado, pero la palabra es trasladado.
como que se saca algo de un lugar y se lleva a otro lugar. Dicho sea de paso, la palabra trasladados también se usan varias veces. Pero esta es una palabra fuerte porque le está diciendo, a ustedes lo trasladaron, los mudaron. Y él le dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturbar es la palabra agitar. Agitar con movimiento. Así. ¿Ustedes alguna vez vieron una máquina de lavar ropa? Lava la ropa, pero después ¿qué hace? Empieza a agitar, ¿no? Bueno, esa es la palabra perturbar. Y pervertir es la palabra darle vuelta a algo. Entonces Pablo dice, no es que hay otro evangelio, pero hay gente que los agitan y los quieren dar vuelta del evangelio de Cristo. Y escúcheme bien, Pablo dice, no hay dos evangelios, hay uno solo. El apóstol Pablo aclara que hay un evangelio solo, pero que algunos tenían en mente de hacer cambiar a los Gálatas en sus creencias, perturbaban, los seducían, y cuando se cambia el evangelio, cuando se cambia el contenido del evangelio, la fe se contamina. Eso es como si yo te invito a comer a mi casa y te digo, te voy a hacer una tortilla de huevos, y te digo, bueno, no hay problema, yo tengo una docena de huevos, recién fresquitos, te voy a hacer una tortilla de huevos. 11 huevos son perfectos. Tengo uno que está podrido, pero escúchame, tengo 11 buenos. Uno está podrido. Solamente uno, está bien, no te da problema. ¿Qué van a decir ustedes? No, me voy al restaurante de la esquina. No me hagan nada. Ustedes saben que el evangelio no se le puede cambiar nada. No se le puede cambiar un punto, una coma, no se le puede cambiar un elemento. Porque la fe no se puede contaminar con otras ideas que no son de Dios. Cambiar el evangelio, y el evangelio se ha cambiado, desde el primer siglo se ha cambiado y ha sido una tragedia. Y entonces ahora dice lo fuerte: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Usted va a decir, bueno, no, eso no tiene nada que... ¿Saben cuánta gente cree que está hablando con ángeles? Le oran a ángeles. No le ores nunca a un ángel, porque un ángel nunca te va a oír. Si alguien le habla a un ángel y le pide algo, el ángel te va a decir, a mí no, yo soy tu consiervo, yo soy consierva, no me vengan a mí. No, los ángeles son súper celosos. Ahora, los ángeles falsos, los caídos, eso sí, esos te van a hablar y te van a engañar. Como le dije hace como un par de meses, estoy estudiando acerca del misticismo judío, de la Kabbalah, y ahí hablan los ángeles. El libro de Enoch está lleno de ángeles. Todos los ángeles. Habla de ángeles que hablan acá, que hallan allá. Mire. Pablo lo corta por lo sano. Dice así: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado. Le voy a decir algo de los ángeles, ¿está bien? ¿Lo quiere escribir? ¿Sí? Los ángeles no tienen ni idea de lo que es la salvación. La Biblia dice que ellos desean mirar, entender las cosas de la salvación. Los ángeles no entienden. ¿Saben por qué? Porque ellos no son pecadores. Solamente un pecador, salvo por la gracia de Dios, entiende lo que es la salvación. Entonces, un ángel nunca te va a hablar de la salvación, porque no lo entienden. Por ejemplo, un ángel nunca va a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no lo entienden.
Los únicos que entienden el Evangelio somos nosotros, los pecadores que hemos sido salvos. Entonces, si me viene un ángel hablándome, qué sé yo, de que, wow, esto es lo que me enseña la Biblia. Entonces hay gente que tiene el ángel acá y el ángel de este y el ángel del otro. No. Por favor. Y hay hasta libros apócrifos y libros, bueno, que hablan de ángeles y de esto y del otro. No, por favor. Los ángeles lo único que entienden entienden algunas cosas, pero primeramente son enviados para entregar mensajes. Segundo, ellos están en el cielo, están para adorar a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es lo que vio Isaías en el capítulo 6. Vio a los ángeles adorando. Pero ellos no entienden las cosas de salvación. No entienden nada. Ahora, imagínense ustedes cómo los ángeles se sintieron cuando vieron a Dios en la carne sufrir en la cruz. Y como ellos son obedientes, no podían hacer nada. Tenían órdenes de no hacer nada, porque no entendían lo que estaba pasando. Te voy a decir más. Los ángeles no entienden cómo Dios te puede usar. Algunos de nosotros están diciendo, ¿cómo Dios puede usar a esta gente? ¿Cómo? No tiene sentido. Esta gente se cansa, esta gente falla, esta gente no es fiel, esta gente no saben adorar bien, esta gente quieren dormir, esta gente cuando duermen roncan. Y nos miran, los ángeles dicen, ¿cómo puede ser que Dios use a esta gente? Sí, es que ellos no entienden. Por eso si viene un ángel, cuidado, porque viene un ángel del cielo, no es un ángel de Dios, es un ángel del otro equipo. Y el apóstol Pablo escribe una exhortación fuertísima para el que cambia el evangelio. Porque el evangelio no tiene nada que ver con el mensajero, el evangelio tiene que ver con el mensaje. No hay otra revelación, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Los ángeles no se envuelven en la salvación. El Espíritu Santo se envuelve en nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado. Eso es lo que dijo Jesús. Él me convence de pecado, no un ángel. El Espíritu Santo es el que me revela el Evangelio, no un ángel. Y entonces dice, el que predica otro Evangelio aparte del que predicó Pablo, maldición. Le pone una maldición. ¿Sabe lo que es anatema, dicho sea de paso? Wow. Es una palabra fuertísima. La palabra anatema era la palabra que había gente pagana que compraban compraban un corderito, compraban una cabra, compraban una gallina, compraban un animal, ¿sí? Lo compraban, lo preparaban, le sacaban la piel, le cortaban todo y después, ¿sabe lo que hacían? Lo dejaban colgado en la columna del templo. El templo del Dios que sea. Entonces, esa ofrenda que estaba ahí colgándose, consagrada para ser ofrecida a ese Dios, ¿sabe cómo se llamaba? Anatema. Anatema. Entonces Pablo, esta palabra es fuertísima. Pablo dice, si alguien le llega a cambiar un puntito, si alguien le llega a cambiar un énfasis, si alguien le llega a cambiar algo al evangelio de la gracia de Cristo, maldecido, maldito. Y entonces él termina diciendo, yo no busco el favor de hombres,
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si según los religiosos, Pablo le hablaba así de la gracia, de la libertad para congraciarse con la gente. Y no. Estos religiosos le decían, sí, Pablo cuando va a Galacia les habla de la libertad y les habla de la gracia, pero cuando viene a Jerusalén y se junta con los judíos, hablan de la circuncisión, de la ley. Y Pablo dice, yo soy siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le comisionó predicar el evangelio a todos los hombres. Cristo lo comisionó. No fue. A ver, ¿sabe lo que le está diciendo, no? A mí no me comisionó Pedro. A mí no me comisionaron los apóstoles. Yo no fui a Jerusalén para que me impusieran las manos y que me declararan apóstol. Yo soy siervo de Cristo, enviado de Cristo. Y la carta empieza, yo Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios Padre. Es fuerte lo que está diciendo. Fuerte. Le voy a leer un pasaje de Primera de Tesalonicenses y terminamos. Primera de Tesalonicenses 2 dice así. Sino que fuimos aprobados. Pablo le habla a los de Tesalonicenses y le dice, nosotros fuimos aprobados. Aprobados significa, me examinaron y pasé la prueba. Eso es lo que significa. Fuimos aprobados, no probados. Acá no dice probado. Hay una diferencia entre probado y aprobado. Aprobado significa que fuiste probado y pasaste el examen. Pasaste la prueba. Entonces dice, nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos haber sido carga para ustedes. Pablo le está diciendo, yo le pudiera haber pedido una ofrenda, pero no se la pedí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren lo que le dice Pablo. Yo fui aprobado por Dios y me tuvo confianza a mí para que yo les predique el evangelio. Nosotros, como creyentes enviados por Dios, tenemos que ser fieles en compartir el evangelio que no cambia. Y el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Mire lo que dice, sino por revelación de Jesucristo. Mañana, le voy a hablar acerca de esto. Porque Pablo es salvo, camino a Damasco, está un tiempito en Damasco, pero después Bernabé lo lleva a Jerusalén para que conozca a Pedro. Y estuvo 2 semanas nada más. Y se fue. Y se volvió a su ciudad. Y estuvo 3 años en un lugar desértico. Y después vuelve y está 14 años en Tarso. Y en esos años él recibió la revelación del evangelio. La revelación del evangelio no la recibió cuando fue a ver a Pedro. Él dijo, el evangelio que yo recibí no me lo enseñó ningún hombre. No me lo enseñó ningún hombre. Aunque sea Pedro, el líder. No. Y ustedes, pues, ahora dentro de un ratito, ustedes van a entender el conflicto que tuvo Pablo con Pedro, porque Pedro estaba predicando no el evangelio completo. Pedro estaba fallando.
Y Pablo le dice, Pablo, sos un hipócrita. ¿No ve que celoso que era? Él era celoso del evangelio. ¿Por qué? Otra vez. Porque el evangelio que recibió Pablo no lo fue dado por un hombre. Fue dado directamente por Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. No, espérese, porque le voy a dar una adelantadita. No se olviden que Pablo fue llevado al paraíso. Amén. Una pregunta, ¿qué habrá visto en el paraíso? Dice, no, el evangelio que yo recibí, lo recibí por revelación de Jesucristo. Es decir, Jesús mismo me lo reveló. Espérese. Revelar significa destapar, descubrir. Entonces él está diciendo, Jesús mismo me descubrió el evangelio. ¿Qué tal? Y ahora le dice a los Gálatas, yo se los expliqué, después un ratito ahora, él usa unas palabras fuertísimas. Porque él no solamente le explicó el evangelio, pero dice que Jesús daba testimonio. ¿Qué significa testimonio? Evidencia. Jesús daba evidencia y testimonio con señales y milagros. Entonces los Gálatas no solamente escucharon el evangelio, pero vieron señales y maravillas y milagros. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. Porque todas esas señales eran en el nombre de Jesús. Entonces Pablo le dice, ustedes no solamente me escucharon a mí. Después se lo explico. En el capítulo 2, él dice unas cosas poderosísimas. Y si ustedes vieron señales, ¿cómo van a volver allá? ¿Cómo van a volver? Y él lo que le estaba diciendo es, en el nombre de Jesús ustedes ven señales. En la religión de donde ustedes ven señales allá, ven milagros, no. Si la gente que predica otro evangelio no tienen poder, hablan mucho, pero nadie es libre, nadie se sana, no hay milagros. Solamente donde el evangelio de Cristo se declara con claridad el evangelio de la gracia de Cristo. El evangelio que Jesús vino por amor al Padre y que de tal manera Dios amó al mundo, el Padre nos amó, que Él voluntariamente entregó al Hijo y el Hijo le obedeció y se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué tal? ¿Usted lo había visto alguna vez eso así? Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el evangelio. El evangelio es ese. Es maravilloso el evangelio, sí. Cuando Pablo se pelea con Pedro, le dice hipócrita. La palabra hipócrita en latín, hipo, es doble. Creta es cara. Dos caras. El próximo el año que viene. Mañana hablamos de eso. Mañana hablamos. Hipócrita era la máscara que se ponían los actores. Claro, esa la misma. carátula de los actores. Eso mismo. Pero de ahí viene. De ahí viene. Mirá, dos caras. Dos caras. Miren qué cosa, ¿no? Bueno. Mirá la cara mía aquí de felicidad, mirá. Vos tenés una sola, Totó. ¿Qué va? Vos tenés una cara sola. Callate, Ferne Branca. Ay, no. A mí me contaron un chiste de eso, pero no lo digo. De Ferné Branca. Eso dijeron, ¿eh? No.